Relaciones peligrosas es el título de nuestra serie. Y el tema que quiero hablar en el día de hoy es un título curioso, le puse a este sermón, es Recibiendo lo que no pedí, o recibiendo lo que no pediste. Recibiendo lo que no pediste. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, dice el apóstol Pablo así. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces, y recién entonces, soy fuerte. Esta semana pasada, ¿han notado cómo el tiempo está pasando extremadamente más rápido que nunca? No sé si será porque nos estamos reubicando después de la pandemia, que claro, no terminó, pero por lo menos hay mucha más apertura, negocios abiertos, restaurantes, uno puede salir y entrar del país si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Sé que algunos pueden salir, no volver a entrar, mejor no salga. Digo, el mundo se está moviendo un poquito más, ¿verdad? Hay un poquito más de movimiento en términos generales. Y dentro del crecimiento y del movimiento también está el consumo. Y ustedes saben que estamos viviendo con mi esposa, con mi hija del medio, Nicole. A la más grande la tenemos un poco lejos porque está en college y no le vemos tanto el proceso de crecimiento. Ya es una muchacha casi pisando sus 19 años. Pero la del medio, que tiene 13 recién cumplidos, está creciendo a paso agigantado. Ustedes saben, se mide conmigo la pobre muchacha, ¿no? Esperando crecer en altura. Realmente al lado mío cualquiera es alto. Pero bueno, no ese es el punto. El punto es que mi hija está creciendo terrible. Tiene los dolores típicos del crecimiento, le duele la pierna, le duele los huesos, le duele la rodilla. Así que cada de vez en cuando tenemos que hacer masajes y tratar de que la cosa se calme, porque no hay cómo calmar ese dolor, es el dolor del crecimiento. Crecer duele, los cambios duelen. En todo el sentido de la palabra, crecer y cambiar duele, ¿sí o no? Bien. Y la semana pasada Pau me dice, ¿sabés que a esta niña no le entran mal los pantalones? ¿Ya? En el tiempo mío, uno medía, si tenía hermanos, y eran varones en este caso, como me pasó a mí, uno sabía la edad que el hermano tenía por la cantidad de rayas que tenía el pantalón, ¿verdad? La bastilla o el ruedo, como lo llamamos en Sudamérica. Uno sabía si era el hermano mayor o el menor o el no tan menor, porque uno iba compartiendo el pantalón, ¿verdad? Solo la mamá lo que hacía era lo estiraba un poquito para abajo y se lo pasaba al que sigue, ¿no? Acá no, acá la cosa se facilita, ya sea que uno lo compre usado o lo compre de oferta, uno tiene acceso a más cosas nuevas. Así que mi hijita del medio no es la excepción. Pau dice, ¿sabes qué? Hay que comprarle pantalones a esta niña, vamos a comprarle algunos pantalones para que vaya a la escuela, vamos a la tienda, mejor dicho, ella elige online algunas cosas para comprar, hace la compra, el paquete llega a la tienda o el pedido llega a la tienda. Mi esposa y mi familia, todos vamos a la tienda, recogemos el paquete, llegamos a la casa y al otro día a la hora de lavar la ropa, Pau me dice, el pedido que me entregaron no es lo que yo pedí. Esto no es lo que yo pedí, yo necesito volver a devolverlo, volver a la tienda a devolver el producto. Yo dije, mi mujer me está engañando. Ya ven, cuando una mujer va tan seguido al mall, algo hay, ¿no? Al principio sospeché, dije, esta muchacha alguna cosa miró que no pudo comprar y me quiere llevar a mí para convencerme. Yo dije, por ahí va la cosa. Hasta que después dije, no, mejor le creo, me conviene. Las mujeres nunca mienten, ni menos mi esposa. Amén. Llegamos a la tienda y Pablo le dice, este no es el producto. Esto no es lo que yo pedí. Y como no es lo que yo pedí, yo te lo vengo a devolver para llevarme lo que realmente pedí. Me gusta mucho hablar de esto porque es un tema que tiene tanto que ver con nosotros y nuestra relación con Dios en oración. Saben que obviamente la pandemia lo que ha traído también es un mayor consumo o uso de servicios online, ¿verdad?
En nuestra época, ¿qué es ese asunto de Uber Eats y, y pedir comida, ¿no? Eso era imposible. ¿Quién hubiera pensado en eso hace 10 años atrás, verdad? ¿Quién hubiera pensado en Internet hace 20 años atrás? ¿No es cierto? O sea, lo sumo era señal de humo y así le hablábamos a la novia, ¿no? No, yo sé que ustedes no. Pero en mi época sí era con señal de humo. Las compañías de servicio online han tenido que incrementar su eficacia en entregar el paquete, han tenido que incrementar su eficacia en atender al servicio al cliente y en que el cliente quedara completamente satisfecho, sobre todo a la hora de que le fuera o no entregado o entregado equivocado lo que la persona pidió. Esta época de pandemia ha sido una situación difícil. Yo he pedido algunos libros, unos simples libros. ¿Saben qué? Después de 3 meses me llamaron para cancelarme el pedido. Me dijeron porque estaban sobregirados de paquetería y obviamente los libros no era quizás algo tremendamente importante que yo lo recibiera, así que no. Después de 3 meses de esperarlo me dijeron que no me lo podían dar. Buscando en la página web, en lo que ustedes y yo tenemos acceso a través de un teléfono celular o computadora, encontré esta página muy curiosa, es de eBay, ¿no? Un servidor más como Amazon y otros tantos. Y me gustó muchísimo leer esto y te lo quiero traer a colación para que me ayude a mí a entrar en tema. Yo sé que la letra está un poco pequeña para ustedes, pero vamos a tratar de leer lo que dice debajo del título grande que dice devolución de tu dinero. Queremos que compre en eBay con total tranquilidad. Si el artículo que adquiriste no llega o no es como se describía, te devolvemos tu dinero. Porque si no es lo que yo pedí, yo lo quiero devolver. Si algunos están tratando de leer la letra pequeña, yo les aseguro fielmente que acabo de leer textual lo que dice ahí. No se preocupen por eso, présteme atención a mí un ratito. Mire, la idea de las compañías es que si no recibiste lo que pediste, entonces te he devuelto tu dinero o de alguna manera podemos satisfacer el hambre que el cliente tiene de ser satisfecho a través de lo que va a comprar o de lo que quiere comprar. No voy a hablar de lo que compramos que no sirve para nada o de lo que compramos que nunca usamos. No voy a hablar de eso, no es el tema de ahora. No se preocupe, de eso no voy a hablar. Pero sí quiero seguir con la idea de que humanamente hablando, estamos siempre pretendiendo que nuestra saciedad sea satisfecha. Si yo compré, yo quiero lo que compré. Si yo pedí, yo quiero obtener lo que yo pedí. Nota que el apóstol Pablo nos dice que hizo una campaña de oración en el versículo número 8. Dice el apóstol Pablo que 3 veces le rogó al Señor que le quitara el aguijón en la carne, el aguijón en su cuerpo, o la espina en su cuerpo, como dice la versión que leímos. Sin embargo, Dios no le contesta a él como a él le hubiera gustado recibir la respuesta. No hubo satisfacción al cliente en esta petición. Dios contestó de otra manera completamente diferente a lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo que Dios hiciera. Pablo le dijo al Señor que si podía, por favor, arrancarle de su costado la espina que tenía clavado. Y Dios le dijo, no hay satisfacción al cliente en esta petición. Y le devolvió y le contrarrestó su petición con unas palabras que son maravillosas y en un momento voy a llegar ahí. Le dijo literalmente, que te baste mi gracia, porque la espina no te la voy a quitar. Que te baste mi gracia, porque la espina va a seguir estando ahí. Ahora, claro, algunos se preguntarán por qué razón el apóstol Pablo tenía que hablar de la manera que habló. Si en casa te tomas el tiempo de leer el capítulo 11 de segunda carta a los Corintios, te vas a dar cuenta que había una revuelta en la iglesia de Corintio, una iglesia muy particular, por cierto, porque Corintio era una iglesia que tenía muchos dones del Espíritu, pero tenía muy poco amor para operar en esos dones. Era una iglesia muy espiritualmente capacitada, muy carismática, muy querendones, muy besucones, eran casi latinos. Pero tenían un gran problema. Ellos todavía estaban tratando de madurar en la parte de amarse como el Señor les había mandado a amarse. Inclusive a ellos, en primera carta a los Corintios capítulo 12, Pablo le escribe un capítulo entero y el 13, hablándoles justamente del amor, de que se capaciten en amarse y no se preocuparan tanto por ser usados o no por Dios. A través de los dones espirituales estoy hablando. Así que en el capítulo 11
de 2 Corintios, o sea, un capítulo anterior al que leímos nosotros un poquito hace un ratito, te vas a encontrar con que hubo una revuelta de falsedad y mentirosos entre el grupo, porque un grupete de apóstoles, dice alguna versión, que me gustó mucho leerla, la versión justamente la que leemos, dice, aparecieron los superapóstoles, aparecieron un grupo de personas que empezaron a aguar un poco el mensaje de Cristo. Esta gente que vino a alborotar la iglesia de Corintio, le dijeron a los corintios que no era tan necesario seguir a Cristo, que no era tan importante tener a Cristo como el modelo a seguir, que ellos podían hacer las cosas de otra manera. Y se nota que había algunos que la tenían más clara que otros. Así que comenzó una especie de competencia. Entonces el apóstol Pablo se enciende en el espíritu y escribe estas notas maravillosas que acabamos de leer. Él también en el capítulo 11 se defiende a sí mismo y dice, miren, si están hablando de persona inteligente, por favor présteme atención porque yo fui un discípulo de Gamaliel. Yo aprendí en el Harvard de la época. Si están hablando de personas celosas por el judaísmo, por favor cuenten conmigo. Si están hablando de alguien que tiene capacidad y revelación aún espiritual, yo fui al tercer cielo, dice el apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Y entonces, como para la fresa en el postre, en el verso 7, casi como un argentino mexicano, dice, para evitar que me volviera presumido, o sea, después de todo lo que el hombre había logrado, después de todo lo que Dios había hecho con él, después de todo lo que Pablo intelectualmente había alcanzado, después de todo lo que espiritualmente Pablo había alcanzado, no había alguien más grande que Pablo. Así que para contrarrestar todo esto que estaba pasando en Corintio, él se pone como ejemplo y dice, miren, no hay una sola persona más inteligente que yo. No hay una persona más guapa que yo. No hay una persona más hermosa que yo. Digan amén, por favor. Eso es lo que diría Pablo en versión según San Darío, capítulo 2. Pero voy a hacer algo, les voy a explicar que a pesar de que todo lo que he logrado en el Señor, también el Señor me regaló una espina clavada en mi costado, la cual le pedí que me la sacara y no me la sacó. Por favor, mire la espina que tiene a su lado. Digo, por favor. Porque yo no sé si eso fue lo que usted le pidió al Señor, pero eso es lo que hay. Así que ahí. Habla Jehová que tu siervo oye, acabo de escuchar recién. Entonces, Pablo logró un montón de cosas, alcanzó un montón de cosas, un montón de oraciones fueron respondidas, un montón de revelación de parte de Dios llegó hacia él. Pablo alcanzó lo inalcanzable. Pablo fue quien por revelación del Espíritu escribió la mayor cantidad de libros en el Nuevo Testamento. La mayor cantidad de libros que tú y yo tenemos en nuestra Biblia fueron justamente el Espíritu Santo inspirando a Pablo para que aparezcan estos escritos, estas cartas. Maravilloso. Persona más sabia, más inteligente y más audaz que Pablo, misionero a los gentiles, una persona relevante en todo lo que hacía. Sin embargo, tenía una espina clavada en su costado y Dios le dijo, no te la voy a sacar. La razón justamente, mismo el texto lo responde, es porque el Señor quería hacer que su gracia sea lo que le bastara a Pablo para que de la misma manera su gracia sea lo que nos bastara a cada uno de nosotros. De más está decirte que Dios siempre contesta nuestras oraciones, siempre. Lo que pasa es que no contesta como uno quisiera escucharlo. O mejor dicho, no contesta como uno cree haber entendido que Dios contesta. Porque a Pablo Dios le contestó de una manera maravillosa, mucho más poderosa que simplemente haberle sacado la espina de su costado. Dios le dijo a él que te baste mi gracia. Y Pablo aprendió ahí lo que nadie te puede enseñar sino solamente Dios, que su gracia es más que suficiente. Y cuando somos débiles, entonces recién ahí que somos fuertes. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde mostrarse vulnerable es para nenitas. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Se cae, míralo en un parque, en una plaza, en un lugar público cuando lo veas. Observa lo que te voy a decir y te vas a matar de la risa, pero es así. Viene una nena jugando, está el papá cuidándola. Una niña se cae de los juegos, se raspa las piernas. ¡Ah! Todo el mundo. Llamen al 911. Va el papá, va la mamá, llega el helicóptero, va la ambulancia, llega la abuela de México, llegan todos.
porque la nena se rayó la pierna y solamente, un escándalo. Se cae un niño. Llega el padre, le da un cachetazo atrás de la oreja y dice, levántese, maricón. Ustedes están más asustados por lo que yo acabo de decir que por el mensaje en sí. Estamos tan acostumbrados a recibir lo que nosotros queremos recibir por el capricho que tenemos encima, que nos olvidamos que servimos a un Dios lleno de gracia, que va a hacer con nosotros lo que su gracia puede hacer. Y que si la gracia de Él te fue extendida, llámate dichoso porque tienes todo. El apóstol Pablo tenía una espina. Ahora, claro, ¿qué es exactamente la espina? ¿Qué es el aguijón en la carne? Bueno, algunos dicen que Pablo lo que tenía era un problema de ceguera, porque al encontrarse con Jesús camino a Damasco, la revelación de Dios fue tan fuerte para él que él quedó muy mal de su vista. Y tiene algo de sentido porque eso fue lo que literalmente le pasó. Otros dicen que el apóstol Pablo tenía un problema de piel, un problema, una especie de, digámoslo, cáncer de piel, alguna especie de resquebrajaduras en sus pies que lo hacía sangrar y lo hacía doler. Entonces era justamente un aguijón en su carne, una espina en su carne. Lutero y Calvino, dos teólogos históricamente relevantes para toda la fe cristiana, dicen que el problema de Pablo, dicen que lo que él tenía era literalmente un problema de carácter. Bueno, posiblemente pueda ser porque él mismo dice, para que yo no me crea más de lo que soy, Dios puso en mí una espina en el costado. Para que yo no me crea más, dice exactamente el verso, para evitar ser más presumido, para evitar aparentar que me gusta hacerlo, para evitar aparentar que me gusta hacerlo, dije. ¿Eso dije? Nadie dice amén, nada, un silencio. Después de los ejemplos del niño para acá, ya todo el mundo me quiere apedrear. Entonces Dios, como parece que entendió que mi problema de carácter es que me quiero creer suficiente, que yo sé lo que hago, ¿cuántos de ustedes se sienten muy seguros en creer lo que ustedes hacen y eso que hacen está bien? No soy el único pecador esta tarde, gloria a Dios. Gracias. Dios los bendiga a ustedes y váyanse derecho al cielo entonces. Porque uno de los problemas más grandes que la humanidad tiene es que creen que no ocupan la gracia de Dios en las cosas que no pueden hacer por sí solos. Como podemos hacer todo lo que podemos hacer. Y como queremos demostrar que podemos hacer todo lo que queremos hacer con nuestras propias fuerzas, ¿quién te quiere mostrar su parte débil? Nadie. Ya sea porque se rieron de ti, ya sea porque se burlaron de ti, ya sea porque te manipulan a través de tu debilidad. Hay un sinfín de cosas que yo puedo decir esta tarde en este sermón acerca de la razón por la cual yo no muestro que soy una persona vulnerable, porque tengo miedo. Y sobre todo tengo miedo de volver a ser herido en donde posiblemente fui herido en mi infancia, en mi adolescencia y en mi juventud. El apóstol Pablo va de frente y dice, miren, todo esto lo alcancé en el Señor, pero ahora Dios me regaló. Miren qué interesante lo que Pablo dice. Dios fue el que me puso y me regaló una espina. La descripción de la espina es clara, ¿no? Pablo mismo lo dice, no hace falta ser muy inteligente en este asunto. Dicen que es un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. Así que Pablo dice que tiene una espina clavada en el costado y esa espina clavada en su costado o en su cuerpo es un mensajero de Satanás. Todos ustedes y yo comprendemos que Dios es un Dios soberano que controla el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay. Amén. Y no hay nada que nos suceda, aunque parezca malo, sin el permiso de Dios. Si eres curioso en el tema, te recomiendo 100% leas el libro de Job y te vas a dar cuenta que Dios es quien ordena las cosas y aún utiliza a Satanás como un propio servidor para el beneficio de los creyentes, de nosotros, a los que el Señor va formando a su imagen y a su semejanza. Así que a veces los creyentes, sobre todo los que somos más carismáticos y pentecostales, reprendemos al diablo por todas las cosas. Viene el apóstol Pablo, dice que tiene un mensajero de Satanás clavado en su costado. ¿Qué pasó? ¿Qué hombre de poca fe?
Seguramente a Pablo le hacía falta ayunar y orar. Seguramente a Pablo le faltaba congregarse y tenía que comenzar a ser un fiel diezmador. Por eso le estaba pasando todas las cosas malas que le estaba pasando. Dígame no, por favor. No, dígame, gríteme, no, pastor. Que me grite, pues. Gracias. Pablo estaba haciendo las cosas perfectas. No había hombre espiritual como Pablo. No había hombre con revelación como Pablo. No había hombre con ministerio como Pablo. Sin embargo, Dios se encargó de que Pablo tuviera un mensaje muy claro en su costado, que era que solamente la gracia de Dios y su gracia era lo que le iba a bastar. Bueno, los que aplaudieron son los 2 o 3 que están sabiendo que las cosas no van a cambiar y están abrazando la idea de que esto va a seguir igual o peor, porque claro, en realidad esto es un mensaje muy desalentador. Saben, esta semana cuando yo preparaba este sermón, yo le pedía a Dios, le preguntaba a Dios, le pedía a Dios que me ayudara a hablar de esto. Porque si esto se malinterpreta, es desalentador, te vas de esta iglesia peor que como entraste. Es más, uno dice, yo vine acá para pedirle un favor a Dios y ahora ya sé que no me lo va a dar, me voy y no vengo más. Por favor, déjeme llegar ahí. Porque hay varias cosas que hacen las espinas, esas cosas que no van a cambiar en nuestras vidas. Varias cosas, 3 de ellas, las tengo que mencionar lo más rápido que yo pueda. La primera es que, así como Pablo ocupaba una espina, la espina lo que hace, mientras la usamos para bien, es acercarnos más al trono. Pablo tenía un problema y ese problema lo llevó a hacer 3 campañas de oración. No es que oró 3 veces, Señor, quítame el mal, bueno, no me lo quitas, ok, vuelvo mañana. No es así, ¿ven? Lo que Pablo hizo fue 3 movimientos grandes de oración a favor de su problema. Señor, haz la obra. 1 día, 2 días, Señor, haz la obra. 2 meses, Señor, haz la obra. Y de repente parece que Pablo tomaba respiro y volvía otra vez en una próxima campaña de oración en los próximos 3 meses. Así que en 3 ocasiones, insistentemente, Pablo le pidió al cielo que lo socorriera. Hasta que finalmente Dios contestó. De una manera maravillosa, como te está contestando a ti y a mí en esta tarde. Bástate mi gracia, porque es mi poder el que se perfecciona en tu debilidad. Si no eres débil, no hay perfeccionismo en el poder de Dios. Y viéndolo desde ese punto de vista, prefiero seguir siendo débil. Viéndolo desde ese punto de vista, prefiero que la espina siga clavada en mi costado. Viéndolo desde ese punto de vista, y si va a glorificar a Dios y me va a formar a su carácter y me voy a parecer cada vez más a Cristo, entonces mejor, ahora sí, me voy a dejar de pedir para que mi problema cambie y me voy a enfocar en lo que Dios quiere hacer conmigo o a través de mí. Amén a eso. En segundo lugar, se necesita una espina para aprender lo que es gracia. Porque la gracia no se aprende de la noche a la mañana, la gracia se aprende cuando uno no puede con sus propias fuerzas. Mefiboset fue alguien muy allegado al rey David porque era el hijo de Jonatán. Jonatán era el mejor amigo de David. Cuando David llega al reinado, él promete a Jonatán antes de muerto que a él le haría bien a la casa de Jonatán. Jonatán, que a la misma vez fue el hijo de Saúl, el primer rey de Israel. Cuando todo ese acontecimiento sucedió y todos desaparecieron, todos fueron muertos, Saúl salió de la escena, Jonatán también salió de la escena. Entonces David se acordó de que él le había dicho a su amigo que iba a hacer gracia, iba a extender gracia a la familia que él dejaría. Y había uno, Mefiboset, un muchacho cuadripléjico, alguien que había tenido un accidente, que se le había caído a la cuidadora. Miren, si eso pasaría hoy, estaría presa ella, él y todo el mundo. Así que David se encargó de buscar a este muchacho y de traerlo para que se sentara en la mesa y comiera de la mesa del rey. Era una persona cuadripléjica, paralítica, que no tenía ninguna posibilidad física de absolutamente nada. Dice la Biblia que él mismo dice, yo aquí lo que hago es arrastrarme como un perro. Así que mismo Mefiboset se veía a sí mismo con una imagen completamente equivocada. David lo que hizo fue sentarlo en la mesa de la gracia.
Dios no usó a David para que se le devolvieran las piernas a este muchacho. No oraron por él y se levantó a la silla de ruedas. No oraron por él y le creció la pierna milagrosamente. Lo que hizo fue David extenderle la gracia. Y aunque el problema no se solucionó, ese muchacho comió hasta el último día de su vida de la comida de la mesa del rey. Eso es gracia. Cuando eres consciente de que las cosas no van a cambiar, porque así Dios lo determinó. Sin embargo, la respuesta mayor no es a Pablo haberle quitado el aguijón de la carne, sino extenderle su gracia para que aprenda que lo único que él ocupaba era que el amor de Dios se perfeccionara a partir de su debilidad. Dios es tan grande y tan maravilloso que aunque la gente no pueda tener muy claro cómo sucede este asunto de la gracia de Dios y su soberanía y su amor, la verdad es que las personas a nuestro alrededor se van a identificar mucho más con nuestras espinas clavadas, con nuestros problemas no resueltos, con nuestras heridas en el corazón. Se va a identificar más con nuestro corazón roto que con nuestras victorias, que con nuestros logros, que con nuestros aplausos, que con nuestros grandes trofeos colgados en algún rincón de la pared. La gente que nos rodea se va a identificar mucho más con nuestra propia debilidad que con nuestras grandes riquezas y nuestros grandes logros. Cuando la gente te escucha que tú eres una persona rota, que está luchando todos los días, que está sufriendo todos los días, se van a sentir identificados porque van a decir, este está igual que yo, este está peor que yo, y este tiene esperanza en Dios, pero a pesar de que las cosas no cambian, su actitud cambia. Se ríe a pesar de los problemas que tiene. Es una persona que puede dormir por la noche en paz, porque creyó que solamente su vida depende del Señor. Están acá conmigo todavía. Eso es todo. Mucho más poderoso que decir a la gente, miren, esto es lo que yo logré. Fíjense, miren, yo estudié aquí y yo logré acá y yo hice este negocio y yo hace 20 años crucé la frontera montado en un burro. Y la gente se va a identificar mucho más con un Dios que está lleno de gracia y que la misma gracia que tú recibiste, la misma gracia que ellos también pueden recibir. ¿Vamos a hacer algo? Vamos a salir a la calle a decirle a toda la comunidad en la que vives, a la gente con la que trabajas, la familia con la que te rodeas, saben que somos un montón de gente rota, sufrida, con espinas clavadas por todos lados. ¿Qué el apóstol Pablo? Estamos fritos. Pero estamos acá vivos y en pie y felices porque la gracia de Dios ha sido más que suficiente para nosotros. La gracia de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. La gracia de Dios. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que la gracia de Dios está sobre mí y conmigo? ¿Cómo me doy cuenta que Dios es un Dios que tiene gracia para conmigo? Bueno, hay un último verso que tengo que leer antes de que oremos y los muchachos de la música pasen por aquí conmigo. Un último verso es Romanos capítulo 8, verso 32. Video, vamos al último verso, nos brincamos uno. Romanos capítulo 8, verso 32 y pasamos a la música para orar juntos un ratito. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Pablo dice, si Dios nos dio a Jesús, su único Hijo, el tesoro más preciado, ¿cómo no nos va a dar junto con Jesús todo el resto de las cosas? Ahora, como el apóstol Pablo, no es que Dios no le contestó su oración. Dios le contestó de una manera mucho más poderosa que simplemente habiéndole solucionado un problema actual. Pablo terminó sus días y la espina no le fue quitada. Pablo terminó sus días
reflejando a través de sus heridas y de sus problemas la gracia perdonadora, la gracia restauradora, la gracia de Dios, que no se compara con ninguna otra cosa. Si en esta tarde estás aquí, pretendiendo pedirle a Dios por algo, Romanos 8:32 es el verso bíblico que te tienes que llevar a la casa como el tesoro más guardado en tu corazón. Dios te dio a Jesús. Ahora, ¿tú crees que Él no es capaz de darte todo el resto de las cosas si te ha dado lo que más ama o lo que más aprecia o por lo que más habría de sufrir? Es como si le pidieras a alguien $1.000.000 y luego vas y le pides $1. ¿Te parece que te puede negar $1 cuando te ha dado 1.000.000? Dios te dio a Jesús. ¿Te parece que Él te puede negar la respuesta a cualquier otra cosa que le quieras pedir? Ahora ponte en pie conmigo, por favor, y cerramos de esta manera y oramos juntos. El tema es el siguiente. ¿Puedes entender que Dios te va a contestar como el apóstol Pablo en este día? ¿O te vas a poner caprichoso y le vas a decir a Dios, esto no era lo que yo te pedí? Este no era lo que yo te pedí. ¿O estás abierta a decirle a Dios, Señor, esto es lo que necesito? Claro, hay que orar y hay que ir a Dios, a nadie más que a Dios. Pero también a la misma vez vas a estar muy abierto a su respuesta porque Él te puede decir como a Pablo, que te baste mi gracia, no voy a sacar la espina. La espina se va a quedar ahí. En esta tarde, mi oración por ustedes es que todos podamos descansar en el Señor. Porque la tribulación más grande que podemos tener en el alma es esas peticiones que tenemos al Señor en el aire. Pensando que se olvidó, pensando que no nos quiere, pensando que el privilegio es para otros, pensando que no estoy haciendo lo suficientemente santo o bueno para yo ganarme lo que Él me tenga que dar. Nada de eso tiene que ver con gracia. La gracia es todo lo opuesto. La gracia es, vas a recibir lo que no mereces. Vas a recibir lo que no mereces, porque eso es gracia. Porque si lo mereces es por tus méritos, eso es obra. Pero si lo recibes y no lo mereces, eso es gracia. Señor, saca la espina de mi costado. Eso es lo que oro esta tarde. Pero si no la quieres sacar, dame un baldazo de tu gracia para yo poder soportar y caminar hacia adelante hasta el fin de los días. Señor, quiero que hagas este milagro conmigo. Mis papeles, Señor. Mi matrimonio, Señor. Mi finanzas, Señor. Esa es mi espina. Yo tengo una lista de espina interminable. ¿Se ven? Mire, parezco cactus, mire de tanta espina que tengo. Con todas ellas voy a ir al Señor ahora junto con ustedes orando. Y le voy a decir así a Dios, Señor, acá estoy, espinado, peor que maná. Hasta el corazón. Y si me la quieres sacar, por favor sácamelas, pero si no me las vas a sacar, dame gracia para entender cómo tengo que lidiar con esa espina que no va a salir de ahí. Señor, te doy gracias en esta tarde y te pido por amor a tu nombre, nos envuelvas con tu gracia, nos abraces con tu amor. Aquí estamos, un grupo de los tuyos, los que tú salvaste, los que tú sanaste, a los que tú llamaste. Aquí estamos. Y como el apóstol Pablo un día correría a tus pies y haría una campaña terrible de oración para que le sacaras la espina de su costado y no lo hiciste. Así estamos nosotros aquí en esta tarde buscando tu gracia. Y si quieres sacarnos el problema de encima, te vamos a adorar. Pero si todavía quieres dejar ese problema ahí, dame una doble visitación de tu gracia para mantenerme firme y fiel a tu camino
y a tu palabra. Te amamos, Jesús.